Muy bien. Intentaré que sea pantalla completa y así creo que... A ver. Ya está. Pues muy bien. Les presento doctor Omar Fabián Hernández Cepeda, que es de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, licenciatura en Genomónica Alimentaria Saguayo, Michoacán. Y su tema de ponencia es la biotecnología roja, la solución a los problemas del futuro. Estimado doctor Omar, tiene la palabra. Muchas gracias. Bienvenido por compartir con nosotros este tema tan relevante. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Para poder comenzar a platicarles Sí, un poquito. sí, se Muchas gracias. escucha. Muy amable. Gracias, doctora. Voy a comenzar entonces platicándoles un poquito acerca del tema. Elegí este tema porque he elegido hablar con ustedes o platicarles un poco de lo que hemos estado trabajando en el laboratorio. Eh, por ahí seguramente se preguntarán algunos de ustedes qué es la biotecnología roja, ¿no? Creo que es una pregunta muy válida. Trataré de convencerlos si es así, pero de que puede ser la solución a ese tipo de biotecnología, la biotecnología roja, para algunos de nuestros problemas actuales y venideros, puesto que sabemos que los problemas cada vez son más retantes y son más, pues sí, tienen un trasfondo más difícil, digamos, para poderlo resolver. Trataré de convencerlos de eso. Primero, ¿qué es la biotecnología? ¿No? Yo creo que algunos de ustedes lo saben, a lo mejor algunos de ustedes no lo saben, pero bueno, yo decidí colocar esta leyenda tomada por ahí de unas lecturas, pues que nos habla de que es una tecnología que es revolucionaria, que es de frontera y que aparte, pues va a desarrollarse en años venideros, ¿no? O sea, se va a poder como desarrollar. Y existen diferentes tipos de biotecnología, evidentemente, no solamente la roja, que es la que a mí me interesa, es la más adecuada, sino que, o es la única que puede, digamos, estar desarrollando algún tipo de innovación, sino que hay muchas biotecnologías. Permítanme un momento para cerrar perdón, permítanme cerrar, estoy escuchando aquí como un doble efecto. Listo. Comentaba con ustedes, hay varios tipos de biotecnología, la negra, que trata un poquito de la parte de los residuos, cómo nosotros podemos involucrarnos en desarrollar tecnología que tenga que ver con la parte más, pues que tenga que ver con manejo de residuos y problemas de ese tipo. La violeta, que tiene que ver con la parte de todas las consideraciones éticas que nos hacen falta también bastante. La amarilla para la producción alimentaria sustentable, la azul que va en la marina, todos los aspectos marinos, la dorada que tiene que ver con la bioinformática y el análisis de datos, y últimamente la inteligencia artificial, ¿no? La verde que va para la agricultura, gris que va a la industria y obviamente la roja, ¿no? Pero entonces, ¿qué tenemos en la roja? En la roja tenemos una historia bastante peculiar, muy interesante, de cómo se ha ido forjando esa biotecnología roja, cómo hemos llegado a esa biotecnología roja. Y de hecho, aquí solamente traigo unos ejemplos muy concretos, no significa que sean los únicos, para nada. Y de hecho, este cuadro se podría extender a toda la hora que tengo de plática, no pienso hacer eso, pero podríamos pasar platicando de esto, ¿no? Primero sí, con las fermentaciones que se hacían, tanto para el pan y para el vino, con eso empezó, o ese es el dato que tenemos de biotecnología más antigua. Tenemos también el uso de plantas medicinales en Mesopotamia, que también era o fue un ejemplo bastante, pues bastante visto por todos, ¿no? La vacunación, todo lo que trajo la vacunación, el poder producir vacunas, la pasteurización, pero después ahora sí nos brincamos un poco. Si se fijan al principio, la historia nos data de que la biotecnología era más aplicada
pues sí, a la parte alimentaria, a esta parte, híjole, pues sí, un poquito más de los alimentos, ¿no? Pero ya después, pues empezó la tendencia a irse un poquito más a la parte de medicina, o sea, la roja. Cambiamos de colores, con esto les quiero comentar eso, fuimos cambiando de colores, empezó a producirse la insulina recombinante, también tuvo mucho que ver el proyecto del genoma humano, que nos ayudó a pues tener más luz en todos los procesos de fondo y todo el genoma, el análisis genético, tanto individual como genómico en general del organismo, ¿no? Y bueno, un ejemplo que me gusta a mí utilizar es la edición genética de CRISPR-Cas, que ya sabemos que actualmente es muy utilizada para realizar investigaciones y que bueno, ha sido muy promisoria con sus bordes éticos respectivos para poder aplicarla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones actuales? No nada más está CRISPR-Cas. Y aquí, evidentemente, ustedes están de acuerdo con esta fotografía o no están de acuerdo con esta fotografía. Evidentemente no podemos negar que por lo menos la mayoría de nosotros recibió una vacuna. Y pues ahorita ya hay muchos prototipos y mucho desarrollo en la generación de vacunas que obviamente requieren y se basan se apoyan en la biotecnología, ¿no? Realmente ahorita la biotecnología sí se ha ampliado, se ha llevado a frontera, digámoslo así, porque se ha aplicado a muchos desórdenes y a muchas patologías, que vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, no está tan alejado y las aplicaciones que actualmente podemos encontrar, pues sí son alcanzables incluso para nosotros que ya nos llegó pues esa parte de las vacunas, ¿no? Una parte muy importante también es cómo la biotecnología roja está implicándose o cómo se ha fusionado con la inteligencia artificial. Por ahí la inteligencia artificial también actualmente juega un papel muy importante. Creo que el día de ayer se presentaron ya algunos prototipos de robots que van a poder ser acompañantes para algunos individuos, algunas personas, pero evidentemente también el cómo la inteligencia artificial va a jugar un papel fundamental en el desarrollo de la biotecnología, pues será fundamental, ¿no? Tanto en la prevención, en el diagnóstico, en la difusión, en el seguimiento y en el tratamiento. Yo sé que este congreso, pues sí, tiene una parte muy importante de temas de envejecimiento, psicológicos también, pero también esa parte de salud, ¿no? O sea, ¿qué nos abarca el área de salud? Pues la verdad es que es muy extenso. Igual estos son algunos de los campos que la inteligencia artificial va a estar tocando. Y evidentemente, actualmente la biotecnología sí tiene una aplicación muy profunda y más con los nuevos descubrimientos de los doctores Víctor Ambros y Niklas, que nos mostraron, ¿no? Que hay un papel muy interesante aún no explorado al 100% en maquinarias genéticas y genómicas, en este caso en microRNAs o RNAs pequeños, para que podamos entender cómo se da la regulación de ciertos aspectos eh, psico, eh, físicos y metabólicos. Y bueno, esto va de la mano con los objetivos que tenemos, pues ahora sí que con Naciones Unidas, porque tenemos objetivos muy claros, declarados, alcanzables, ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, es la salud y el bienestar. Sabemos que actualmente existe una brecha muy importante pues para poder alcanzar estos objetivos, dependiendo del país en donde estamos residiendo, ¿no? Entonces, hasta aquí no sé, me gustaría preguntarles si están convencidos de que vamos a salvar el mundo con la aplicación de la biotecnología o no sé, quizás no los he todavía convencido, pero trataré de convencerlos a continuación, ¿no? Bueno, antes de eso me gustaría platicarles cómo comenzó todo. Este soy yo. Básicamente, yo creo que esa capacidad de asombro y de este,
curiosidad todavía la tengo, por eso es que me he involucrado un poquito en estos temas, en estas cuestiones. Y pensando en por qué he hecho o he estado involucrado en biotecnología, eh, me llevó a revisar mis juguetes. Pensé en, bueno, o sea, ¿por qué es que a mí me gusta la biotecnología? Me encontré esta foto de un microscopio, de mis microscopios de niño, de mis juegos de química que tenía por ahí. Y después me encontré una lectura muy reveladora para mí que dice básicamente los juguetes tienen un impacto positivo en los procesos formativos de los niños y las niñas. Entonces entendí muchas cosas, ¿no? ¿Por qué tomé el camino que tomé? Bueno, como ya ustedes escucharon por ahí, bueno, yo estoy ahorita como profesor investigador en la Universidad de la Ciénega de Michoacán, pero pasé mi formación, pasé por el CINVESTAP, estuve haciendo maestría y doctorado por ahí, en diferentes áreas. Primero estuve implicado en una área biotecnológica diferente a la roja. Primero estuve implicado en el área biotecnológica verde. Y después, ahora sí, últimamente, en los últimos 5, 6 años he estado implicado en la biotecnología roja. Y bueno, esta es una foto de cuando enfrentamos la pandemia. Tengo el placer y el orgullo de ser de los primeros, pues ahora sí, las primeras personas que quisieron tomar el toro por los cuernos y tratar de muestrear y revisar y analizar qué pasaba con esos pacientes con sintomatología severa, con esos pacientes con alto porcentaje de mortandad, de mortalidad. Entonces, pues sí, evidentemente cambié, salté de este tipo de líneas de investigación, pero pues actualmente estoy pues llevándolas a cabo, ¿no? Obviamente mm, uno de mis labores también que me apasiona mucho es esta parte de la docencia, pero pues la investigación es lo que más me ha ayudado. Y me ha ayudado y digamos que los proyectos me han llevado a cruzar algunas fronteras, eh, pequeñas, no tan, a lo mejor tan largas para algunos de ustedes, pues, hacia la frontera norte, pero pues sí, me ha ayudado, ¿no? A poder, pues un poquito traspasar esas fronteras y tratar de desarrollar esta biotecnología, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos en el laboratorio? ¿Qué hacemos en mis líneas de investigación? ¿Y por qué estoy aquí para platicarles? Porque evidentemente no estoy aquí para hablarles de mí o de mis eh, algunos hobbies o incluso de los juguetes que tenía, ¿no? Evidentemente no estamos para eso. Tenemos líneas de investigación que van desde la prevención y detección y la parte de los tratamientos. Es muy importante decirles algo. Evidentemente yo no puedo hacer solo este trabajo, entonces me gustaría comentarles lo siguiente. Tengo muchos colaboradores, aquí están algunos de ellos. Sin embargo, si se me pasa alguien por ahí, pues lo siento mucho, ¿no? No es una mala intención, obviamente. Bueno, tengo muchos colaboradores que me ayudan a realizar los ensayos y los experimentos que verán a continuación, tanto en algunas instituciones de Secretaría de Salud, del CIATEC, instituciones privadas, por ejemplo, de la parte molecular, algunas clínicas, también de la Universidad del Estado de Michoacán y también del CINVESTAP, que también nos apoyó mucho en su momento el doctor José Ruiz Herrera, que ya falleció. Y también obviamente mis estudiantes. Tengo la fortuna de contar con varios estudiantes que son muy dedicados, que le han puesto el empeño y la fuerza para que todas estas investigaciones se lleven a cabo. Bueno, entonces empezaré comentándoles un poquito qué hacemos en esta parte de la prevención y la detección. Y les hablaré un poquito de la medicina mitocondrial, que a lo mejor ustedes podrán preguntarse, pues, la medicina mitocondrial, como para dónde nos lleva o esto con qué se come, ¿no? Resulta, como ustedes bien lo saben, que la mitocondria pues es el lugar, el sitio, el organelo donde nosotros llevamos a cabo pues la mayoría de los procesos energéticos o metabólicos más importantes. Es, pues por lógica,
que al ser uno de los sitios más importantes, pues también haya una área de la medicina que voltee a ver esta parte, ¿no? Quiero decirles algo, nosotros en esta área de la medicina mitocondrial hemos optado por buscar marcadores moleculares para la detección temprana de sepsis, sabiendo nosotros que la sepsis, pues es digamos, un síndrome, como lo dice aquí, que es una patología al final de cuentas, que trae una desregulación bioquímica y fisiológica muy grande. Realmente es pues un proceso ya avanzado de infección, si así lo queremos poner, ¿no? ¿Cuál es la problemática? La problemática es que la sepsis es una condición que actualmente no se detecta a tiempo. Hay marcadores como la prolactina y la proteína C reactiva, pero sin embargo esos marcadores no son suficientes para detectarla a tiempo. Es decir, la sepsis tiene que eh, detectarse en los primeros días y no después, es muy conflictivo. Bueno, ¿qué hemos hecho en esto? Pues tenemos un avance. Hasta el momento nos hemos centrado en la integridad del DNA mitocondrial y su proporción para compararla con los marcadores que ya existen, ¿no? ¿Por qué nos hemos centrado en el DNA mitocondrial? Porque nosotros sabemos que existen los patrones moleculares asociados a daño. ¿Qué son? Son estas moléculas que son liberadas por algunos, pues ahora sí que por células dañadas, y que son reconocidos por otras células para poder montar una respuesta, ¿sí? Ya sea que esta respuesta sea una respuesta de defensa, o sea, una respuesta de inflamación. Los patrones moleculares asociados a daño nos permiten pues tener ese reconocimiento, ¿no? Ese reconocimiento del daño. Por eso es que pues decidimos enfocarnos en el DNA mitocondrial. Como ya les había comentado, de hecho ya se ha visto anteriormente o se utiliza anteriormente la proteína, la prolactina y la proteína C reactiva como algunos marcadores que son utilizados para detectar sepsis. Otros de los marcadores son el lactato o los leucocitos. El problema es que hay especificidad y sensibilidad diferente para cada uno de estos marcadores moleculares, y pues ahora sí que la desventaja es que cada uno de estos puede ser útil en algún momento de la evolución de la sepsis, pero no nos da un principio de monitoreo de la sepsis, ¿no? Y bueno, el DNA mitocondrial, pues realmente es un DNA exclusivo de la mitocondria para empezar, por eso es mitocondrial, pero también sabemos que ese DNA mitocondrial debe de estar íntegro y no debe de estar fuera de la célula. Entonces, si estuviera fuera de la célula, ¿qué representa para mis otras células? Evidentemente debe de representar algo, ¿no? Porque pues ese DNA no debe de estar por fuera, ¿no? Entonces la idea es esta, en este primer acercamiento, utilizar el DNA mitocondrial como un marcador, buscando compararlo con los demás, ¿no? Sabiendo que la prolactina es uno de los marcadores pues, más evidentes y más utilizados. La pregunta es justamente eso, si el DNA mitocondrial, al ser un patrón molecular asociado a daño y al estar dentro de la mitocondria, ¿qué pasa cuando lo encontramos fuera, lo encontramos fragmentado, lo encontramos en una condición diferente, ¿no? Y bueno, ¿qué es el DNA mitocondrial? Pues ya les estaba comentando un poquito, realmente es algo que codifica 37 genes en humanos y que además, pues obviamente tiene que ver mucho con todo el metabolismo de la fosforilación oxidativa, del manejo de la energía, incluso con el estado de el paciente, ¿no? Muy bien, voy a avanzar. Entonces aquí quisimos hacer un estudio, que es un estudio experimental prospectivo, también pues obviamente apoyándonos de nuestros colaboradores de Secretaría de Salud, nos quisimos dar a la tarea de tener como blanco, como objetivo, aquellas pacientes del Hospital Materno Infantil de Irapuato que tuvieran sepsis, que fueran obstétricas o ginecológicas. ¿Por qué buscamos estas pacientes? Porque estas pacientes obstétricas y ginecológicas son de las que más sufren
realmente de pues este tipo de condiciones cuando están ya en labor de parto, incluso antes. Hay complicaciones que justamente llevan a sepsis, entonces era muy importante, por ejemplo, revisar esta población, ¿no? La muestra de 50 pacientes que tuvimos que revisar, y obviamente todos nuestros proyectos, nuestras investigaciones son, pues obviamente evaluadas y aprobadas por un comité de ética en investigación, en este caso el Comité de Salamanca. Muy bien, criterios de inclusión que utilizamos aquí, que fueran femeninas, que fueran pacientes obstétricas ginecológicas, de 16 hasta 60 años, aquí un rango muy elevado, derechohabientes, que sean diagnosticadas y que tengan aceptación para participar con previo consentimiento informado, ¿no? Obviamente la exclusión, pues, que no quisieran participar o que no cumplan, que salgan de los rangos de edad o incluso, pues, que no quieran participar básicamente, ¿no? Pero algo también que nos quisimos dar a la tarea era, pues sí, tener el cuidado de eliminar a pacientes que no contaran con una muestra sanguínea y no contaran ya con su previa evaluación de PCT, PCR y el DNA mitocondrial y leucocitos, ¿no? En los mismos días, porque las tomas se hicieron en los mismos días. Muy bien, rápidamente les comento qué buscábamos nosotros. Pues buscábamos que el DNA estuviera íntegro o que no lo estuviera, dependiendo de la condición, comparando a las pacientes ginecológicas y obstétricas. Lo que ven ustedes aquí es una gráfica de barras muy sencilla, de hecho, en donde se ve que hay mucho más DNA que no está íntegro, que es el rojo, ¿sí? En pacientes obstétricas que en pacientes ginecológicas. Esto obedece a dos cosas. Primero, los procesos, pues ahora sí, el manejo de la gestión que tienen ahí en el hospital, pero también evidentemente pues algún proceso infeccioso que estaba ocurriendo ahí, ¿no? En 48% de las obstétricas el DNA estaba desintegrado, ¿sí? Sin embargo, en una de ellas pues sí tenía algo de integridad, ¿no? Ahora, si ustedes se preguntan cómo se ve un DNA íntegro, un DNA mitocondrial íntegro, básicamente esta foto nos puede ayudar. Del lado derecho superior se ve un fragmento de una fotografía de un gel de electroforesis, en donde nosotros vemos que evidentemente hay unas bandas arriba, esas bandas pues corresponden al DNA, y cuando nosotros encontramos un DNA íntegro, encontramos una banda fuerte, bien establecida, bien definida, y cuando no lo es así, encontramos mucha degradación o incluso encontramos ausencia de. A partir de eso utilizamos programas que nos pueden, obviamente, pues ayudar a analizar esta parte, ¿no? De qué tanta integridad hay y qué concentración tenemos del DNA. Encontramos entonces, voy a regresar un poquito, encontramos entonces este fenómeno que sí, evidentemente hay DNA mitocondrial desintegrado en pacientes que fueron detectadas con sepsis, específicamente más en obstétricas, pero además también encontramos que es diferente, o sea, hay más detección del DNA mitocondrial en esas pacientes obstétricas en comparación con las pacientes que se les tomó la prolactina. Es decir, estamos viendo que nosotros podemos eh, revisar o darnos cuenta de pacientes que tienen sepsis, un mayor número de estas pacientes con DNA mitocondrial en comparación con el marcador de prolactina. Entonces, sí, evidentemente hubo una diferencia y encontrábamos a pacientes con sepsis más, en un número mayor con el DNA mitocondrial. Entonces, eso sí fue algo que nos llamó mucho la atención. Y esta gráfica que presento muy preliminar, que básicamente esto todavía no está terminado, quiero aclarar esa parte, nos dice a partir de qué días nosotros podemos encontrar o empezar a ver una diferencia en los marcadores moleculares. Según nuestros datos que tomamos con las muestras sanguíneas, nos dimos cuenta que a partir del día 1 el DNA mitocondrial empieza a desintegrarse y entonces comienza a aparecer en nuestros estudios desde el día 1
También los leucocitos tienen como una cierta diferencia en el aumento, pues esto es básicamente por el proceso mismo del parto y de la preparación para ello, pero también podemos observar que la prolactina la podemos nosotros empezar a medir o nos da una fiabilidad de sepsis a partir del día 2, ¿sí? Incluso la PCR también a partir del día 2, siendo que pues obviamente el tiempo de procesamiento también depende mucho por cada hospital, y esto sí lo quiero poner muy en claro. El medir estos marcadores, pues sí lleva su tiempo, ¿no? Entonces sí es, sí es un poquito tardado en esas cuestiones. Hay hospitales que están muy estandarizados, pero hay otros que pues no se puede hacer. Evidentemente aquí vimos dos cosas importantes. DNA mitocondrial pues sí apareció más en pacientes sépticas, obstétricas, pero además aparece más en esas pacientes que incluso la prolactina, que es un marcador de esta parte de la información, de la inflamación y de la proteína C reactiva, ¿no? Entonces sí hubo una diferencia. Entonces, pues básicamente el incremento de la PCT sí se vio dirigido también con el deterioro clínico, y la fragmentación del DNA mitocondrial, como les comentaba, pues sí nos puede ayudar a darnos un poquito de luz de camino para saber o seguir estudiando este proceso, este marcador, como un marcador que pueda darnos información más sensible, más específica, pero aparte en más, muy rápido, en menos tiempo, ¿sí? Entonces, actualmente yo creo que ya es bien sabido que pues esta parte del DNA mitocondrial como marcador de diferentes enfermedades se está trabajando. De hecho, es aplicado actualmente, por lo menos en patologías que tienen que ver con sistemicidad, con daño de órganos y con esta parte en donde nosotros pues tenemos que lidiar con una inflamación mayor, ¿no? Bueno, y ahora les voy a platicar un poquito de esta otra parte, esta sección. Nosotros también trabajamos en la detección de BPH. Este otro trabajo, pues también lo aplicamos, digamos, desde el punto de vista de la biotecnología, porque queremos, el objetivo de esta detección no es simplemente hacer una detección clásica con un Papa Nicolau o con algo con un procedimiento, quiero decir, que sea invasivo, sino todo lo contrario. Queremos nosotros diseñar un procedimiento o un producto, que ahorita les voy a enseñar, ya lo tenemos en prototipo, que va a servir para detectar BPH y que nos va a dar, digamos, una estrategia no invasiva del mismo, ¿no? La problemática, evidentemente, es que el BPH es actualmente un problema de salud pública. Esto lo sabemos muy bien. Es evidente que en la actualidad, pues, tenemos una gran dispersión del BPH, no hay un control específico y hay malas prácticas, incluso hasta culturales en esa parte. Entonces sí tenemos una gran brecha. Aquí tenemos, en este protocolo, tenemos un avance de 2 etapas, siendo que se compone de 3, ahorita lo verán. Primero, perdón, primero queremos determinar la prevalencia de la población que sea susceptible a BPH y las coinfecciones. Y segundo, determinar y analizar los volátiles, el volatiloma, el cambio de unos compuestos que son aromáticos en población que esté infectada y no infectada, ¿no? Y compararlo con perfil enzimático y hormonal. Más o menos esa es la idea y ese es el sustento, ¿no? Evidentemente, aquí estamos hablando de que las enfermedades de transmisión sexual pues son eh, pues, de las más complejas, diría yo, o de las más difíciles de monitorear, de pues darles un manejo adecuado, ¿no? Por muchas situaciones, hablando ya del aspecto de transmisión sexual, evidentemente es más difícil controlarlo, ¿no? Entonces es un problema. Las enfermedades de transmisión sexual, pues sí dependen mucho, no solamente de virus, sino también tenemos algunos otros microorganismos. Tricomoniasis, por ejemplo, Trichomonas vaginalis, tenemos clamidia, tenemos gardnerella, tenemos hongos, tenemos levaduras, tenemos una vertiente muy grande de microorganismos
patógenos que pues llevan a cabo procesos infecciosos en este sentido, ¿no? Y tenemos el VPH, que como ustedes saben, pues el VPH es un virus, es sumamente, genotípicamente diverso, quiero decir, hay diferentes versiones, variantes, ¿sí? Que lo que hacen es dificultar este análisis, pero pues bueno, es un virus de DNA que es bicatenario, sí, es un tamaño bastante considerable, si así lo queremos decir, tiene forma de estrella, o por lo menos se le ha designado forma de estrella, y les decía, hay diferentes tipos, es genotípicamente diverso, hay diferentes genotipos, variaciones del mismo, y esas variaciones producen más o menos riesgo para producir un cáncer cervicouterino. Entonces, evidentemente, no es lo mismo tener el genotipo 44 que tener el 16, el 81, 35. El de alto riesgo, por ejemplo, que es el 16 y el 18, pues son sumamente complicados, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia en esa parte. Tiene o conserva genes, en este caso, el VPH, conserva genes muy específicos, esenciales para él, como la mayoría de ellos, para dar la replicación viral, para poder ensamblar y procesar todas sus partes dentro del hospedero, pero también tienen proteínas de la cápside bastante conservadas, ¿no? Es un problema realmente mundial, un problema para México también, y el problema es que hay, dependiendo otra vez de los genotipos, puede ser asintomático o puede causar verrugas, ¿no? Entonces, dependiendo de si tienes el genotipo de bajo riesgo, 44, o tienes el más riesgoso, 16 y 18, puede ser que hasta puedas progresar a cáncer cervicouterino e incluso cáncer de pene también. Entonces, esto sí es un riesgo y, como les digo, los genotipos pues sí importan mucho, ¿no? ¿Qué produce? Produce verrugas en su mayoría en diferentes zonas del cuerpo, en las zonas genitales específicamente. Y lo que pasa es que ya se ha visto que hay un cambio en la estructura de las células cuando tenemos nosotros una infección, ¿no? Nosotros avanzamos, digamos, hacia la infección y va tomando diferentes cambios, sobre todo en el ejemplo del cuello uterino, va cambiando la estructura de las células, digamos, la morfología va siendo diferente hasta progresar a cáncer. Y esta es una técnica de histología que se utiliza normalmente. Esta es una histología clásica, tomando un raspado con el examen de Papá Nicolau y evidentemente revisando si hay células que ya hayan sufrido un cambio, que ya hayan reaccionado, digamos, a ese virus, ¿no? Entonces, esa es la citología, cambios morfológicos. También existe la serología, también hay detección de pruebas rápidas y también existe la PCR, que ahora es la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? A partir del DNA, a partir de uno de los genes que tiene el virus, de mi DNA o de mi DNA del virus, de mi material genético, yo puedo empezar a amplificar esas zonas y entonces detectarlo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, la citología, si es de bajo costo, es fácil realizarla y bueno, es lo que más se aplica como método, pero tiene baja sensibilidad y especificidad porque pues depende mucho de la habilidad que tiene aquí pues el experto, ¿no? El experto para poder realizar dichas detecciones, ¿no? Y algo muy importante es que el 50% de las infecciones, por ejemplo, de VPH, pues no pasan desapercibidas con esta técnica. Entonces, nosotros queremos saber en esta investigación si existe otra manera de poder detectar. Esa es una pregunta que nos realizamos. Y el planteamiento del problema, pensándolo un día, estaba leyendo un artículo que es este que les comparto aquí,
muy interesante de cómo nuestros aromas cambian. Cómo cambian nuestros aromas, porque obviamente cambia nuestro metabolismo. Y entonces resulta que hay ya identificados algunos compuestos que son emitidos por las células tumorales específicamente, ¿no? O sea, hay compuestos, en este caso volátiles, que son emitidos solamente por esas células cancerosas en comparación con otras muestras, ¿no? Por ejemplo, de sangre, de la orina. Evidentemente hay compuestos que son compartidos, digámoslo así, pero hay unos compuestos, y son bastantes, que son emitidos por estas células tumorales, y no es el único artículo, realmente hay varias ya, varios artículos, varias investigaciones que van directo o que se enfocan en conocer las diferencias en los compuestos volátiles. Entonces se me ocurrió, ¿por qué no utilizamos esos compuestos volátiles o revisamos si esos compuestos volátiles son emitidos por aquellas pues ahora sí, personas que estén infectadas con algún tipo de un genotipo de VPH? Y bueno, esto ya se ha hecho anteriormente, no soy el único que se le ocurrió hacer eso. En 2018 alguien ya lo había aplicado, pero para, digamos, infecciones que tenían que ver con aspectos más generales de microorganismos, ¿no? Entonces, por ahí ya estaban viendo, bueno, hay un grupo de mujeres, en este caso, que son sanas, otras que están infectadas, y entonces, ¿qué pasa? Si hay una, digamos, relación entre que emitan diferentes compuestos dependiendo del grupo del que provienen las muestras. Y esto nos arrojó en este artículo, dieron mucha luz porque nos arrojó o nos dijeron, nos mostraron que sí hay, evidentemente, un gran cúmulo de compuestos que son emitidos por aquel grupo que están infectadas, ¿no? Que tienen una cierta infección. Entonces, como les digo, hay compuestos, sobre todo alcanos, ésteres, que son emitidos diferencialmente por aquel grupo de pues, mujeres, en este caso, que están infectadas con microorganismos o con virus, ¿no? Entonces, en esta parte me centro un poquito más y desgloso los objetivos generales y específicos. Por ahí se fue general, eh, por etapas. Por eso es que hice generales 2 veces. Tenemos las 3 etapas y yo les voy a mostrar un poquito de la etapa 1. Este tipo de estudio es un estudio mixto, es experimental, es observacional. Incluyó 117 pacientes en una etapa reproductiva entre 18 y 30 años. Y bueno, por ahí el cálculo de la muestra para poder llegar a esta nivel de confianza, ¿no? Que sea adecuado, que ya la mayoría de los investigadores utilizan. Bueno, ¿cuáles son los criterios de inclusión? Para finalidad de el manejo y pues privacidad de los datos, utilizamos población de la Escuela de Medicina de la Universidad Quetzalcóatl, allá en Irapuato. Hicimos un periodo en el cual primero se les dio la información, se les dio el consentimiento informado, se les dio la hoja de información, y reclutamos justamente para ver si querían entrar en el estudio. Reclutamos y pues aceptaron firmarnos, ¿no? Obviamente esos son los criterios de inclusión. Los de inclusión, pues obviamente que no tengan la edad, que no tengan su expediente completo, que no sean una población de la universidad, de la Escuela de Medicina, bueno, de la universidad en este caso, y que no quieran o declinen participar. Entonces, este es un proyecto que nos ha llevado mucho tiempo, pero que estamos tratando de pues desarrollar, ¿no? Y que la finalidad de esto es realmente llegar a la biotecnología roja, realmente aplicar un resultado de toda esa investigación, ¿no? Con todo lo que eso lleva y conlleva. Evidentemente falta mucho para que podamos aplicarlo, pero les mostraré qué hemos hecho, ¿no? Estuvimos tomando las muestras, evidentemente no se procesaron ahí. Tuvimos, como les decía, un colaborador muy importante, el doctor Octavio, pues básicamente es el fundador
del Instituto Translacional de Singularidad Genómica, que está ahí en Irapuato, y de Oligo T4, que también es una empresa bastante importante en la parte de las detecciones moleculares, y nos apoyamos también en la citología clásica de un histopatólogo, el doctor Urbina, que también nos ayudó bastante, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos recolección de muestras, no solamente tomamos la muestra normal o no solamente se tomó la muestra normal, y quiero decir acá también nos apoyamos de un experto ginecólogo que nos ayudó a hacer la toma de muestra correcta, ¿no? Se hizo la toma de muestra, pero también se les pidió prueba de muestra de orina para, digamos, en una etapa posterior, tratar de aplicar un poquito algunas técnicas de biología molecular para ver si podíamos detectar algunos restos en la orina. Es muy difícil hacerlo, pero pues teníamos también de una vez queriendo aprovechar esa parte, ¿no? Entonces, se procesaron las muestras y al final les voy a contar cómo estuvo esta parte, ¿no? Primero, este es el flyer que estuvo circulando por ahí, este flyer para que pudiéramos reclutar a las personas, a las féminas que quisieran participar. Y bueno, siempre manteniéndonos apegados primero a las leyes de investigación en salud, pero también a la secrecía y al cuidado de los datos personales, y evidentemente también fue drafteado por un comité de ética en investigación, ¿no? Entonces, lo que voy a mostrar a continuación son pequeños resultados de esta parte de la investigación. Este es el porcentaje positivo de nuestras féminas que, pues sí, por PCR dieron positivo, es el 18%, ¿no? Fue el 18% que fueron positivas, mientras el 82% fue negativa, ¿no? Algo muy importante que preguntamos y que queríamos, pues sí, en algunas etapas posteriores revisar es el número de parejas sexuales, y esto tiene que ver un poquito con que sí tengan, pues sí, detectemos el BPH y el número de parejas sexuales. ¿Qué pasó aquí? Que básicamente, pues encontramos que la mayoría declararon tener de 2 a 3 parejas sexuales, que es lo que ven acá. Y bueno, que esas, digamos, personas que participaron aquí, también nosotros preguntamos si pues utilizaban algunos métodos anticonceptivos. Otra vez, lo que siempre hemos encontrado es que la mayoría no lo utilizan, ¿no? Y esto es algo por lo cual es preocupante, por lo cual se descontrolan este tipo de infecciones, ¿no? Bueno, después de eso, ahora quisimos comparar la detección que había con PCR, que es lo que ven abajo, y la histología o citología clásica. Y quiero que pongan atención en este piquito verde. Este piquito verde corresponde al grupo de pacientes que no presentaron cambios a nivel celular en la citología clásica, es decir, pues sí, no se le veía ningún cambio en la célula, no se veía progresión a ninguna parte en ese sentido, de cambios morfológicos celulares, pero la PCR sí las detectó, ¿no? Y este es el gran problema. Aquellas que ni siquiera, aquellas personas y aquellas muestras específicas en donde ni siquiera nosotros logramos ver algo con los métodos convencionales, ¿no? Entonces, ya desglosando, encontramos sí diferentes genotipos, y aparte de esos genotipos, encontramos algunos que realmente sí son muy problemáticos. Encontramos el 16, encontramos el 56 también, y encontramos todos estos que les dejo acá. Evidentemente, sí hay una dispersión de genotipos y de variantes muy diversas, y entonces sí se vuelve muy importante conocer o tratar de ver si podemos nosotros llegar a ese nivel, ¿no? Aprovechando también que teníamos muestras de orina, quisimos observar si había coinfecciones con otros organismos. Como ustedes saben, al principio les comentaba que todas estas enfermedades de transmisión sexual pues también tienen que ver con los microorganismos, y evidentemente encontramos de esperarse, una alta concentración o aparición de microorganismos como es Uroplasma parvo, con 74 pacientes que realmente estuvieron o tuvieron este microorganismo. Además,
del VPH, lo cual quiere decir que también es importante observar eso, pues digamos que esa parte de las coinfecciones, ¿no? Entonces, la prevalencia, ya les comentaba, 18.3% con PCR, y obviamente hay coinfecciones muy marcadas, Ureaplasma parvum, pero también está Gardnerella vaginalis, ¿no? ¿Qué sigue? Sigue determinar los volátiles de nuestros grupos, y ahora ya tenemos un grupo establecido para poder nosotros ver si estas diferencias que se habían establecido anteriormente en los artículos, pues si realmente estas diferencias existen primero para nuestra condición, que es la infección con VPH, pero además cuáles son aquellos volátiles o compuestos específicos por genotipo, que esperemos llegar a ese nivel de resolución, ¿no? Y obviamente elaborar un dispositivo, básicamente. ¿Cómo vamos a hacer para poder colectar volátiles? Nos vamos a apoyar del sistema que ya está básicamente muy bien aplicado en diferentes tipos de muestras. Vamos a tener un filtro o una fibra que se va a saturar de los volátiles de la muestra, y después se utilizará espectrometría de masas acoplado a cromatografía de gases. Entonces, el GC masas lo vamos a utilizar para poder desarrollar o ver esos compuestos, ¿no? La etapa 2 nos arrojará pues básicamente todos los volátiles diferenciales o no lo sabemos, y evidentemente la etapa 3 tendrá que resultar con un prototipo que ahorita pues es muy parecido al prototipo que se tenía anteriormente, que es de una matriz de grasa que puede absorber o saturarse de esos compuestos para después, pues, tener una respuesta hacia un tipo de compuesto y darnos un resultado, ¿no? Muy bien, creo que me quedan 10 minutos, si mal no lo veo, si no me indican por ahí. Bueno, hasta el momento entonces, pues esa parte de la prevención es en lo que hemos estado trabajando. Les voy a platicar un poquito en los tratamientos, porque es importante, ¿no? Esa parte de los tratamientos. En los tratamientos hemos tratado de desarrollar o hemos ido enfocados un poquito en el desarrollo de enfermedades metabólicas y psicológicas, porque sabemos que también es un problema de salud, ¿no? Y bueno, acá, perdónenme, creo que esta diapositiva se brincó. Ok. Y luego, ahora sí, nos centramos nosotros en esta línea de investigación en los probióticos, ¿no? Tanto estos que ven aquí como muchos otros, sabemos que los probióticos juegan un papel fundamental para la regulación de muchos procesos hormonales y de muchos procesos metabólicos, sobre todo. Y de hecho esto ya se ha visto en 2020, sacaron John y et al. En 2020, sacaron un review muy bueno en donde nos habla de cómo todos bueno, la mayoría de las bacterias, es que todas, producen compuestos que luego repercuten en alguna respuesta del sistema nervioso, ¿no? Incluso interaccionan con el nervio vago, es decir, lo que ya nos habíamos, pues digamos, ya habíamos visto anteriormente o ya se había reportado anteriormente, existe una conexión entre el cerebro y el estómago, eso es verdad, hay una conexión directa y podemos pensar o podríamos acuñarle el término al segundo cerebro, porque sí están en constante interacción e información, están intercambiándola, y entonces esta información es a través de esos metabolitos producidos por algunos de los probióticos, ¿no? LK6, L-brevis, L-rhamnosus, producen GABA y va directamente a estimular el nervio vago y después a desarrollar o estimular una respuesta en pues nuestro sistema, ¿no? Incluso hay algunos probióticos que tienen que ver hasta con los factores o patrones de sueño, también nos ayudan mucho, ¿no? Bueno, aquí en este protocolo lo que se hizo fue tener 3 grupos, un grupo control que no se intervino, simplemente se siguió a través del tiempo de la intervención, que fue por un mes, un grupo experimental, que fue un grupo intervenido con 10 cepas que nosotros seleccionamos a partir de
de los reportes, de la literatura, de qué era lo que nosotros queríamos, digamos, ahí, pues manejar, ¿no? En este caso fue todo centrado hacia el estímulo del nervio vago y hacia los procesos de, digamos, el estrés y toda esta parte, ¿no? Entonces, tuvimos un grupo experimental, ¿sí? No intervenido, pero, intervenido, perdón, y que se le dio los probióticos, y un grupo placebo, que simplemente fue intervenido, sí, pero con una sustancia placebo, ¿no? Muy bien, ¿qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, aquí había algunas mujeres, había más mujeres que hombres en este caso, y bueno, podemos ver que acá los años, ¿no?, que teníamos de los participantes eran diversos. Teníamos a alguien que tenía 27 años. Cabe resaltar que se hizo este diseño experimental igualmente en la Escuela de Medicina y que además esos experimentos se llevaron a cabo en colaboración con el CIMBESTAB de Irapuato. ¿Qué fue uno de los resultados interesantes? Saber si después de la intervención había, pues sí, algún efecto en cuestiones metabólicas, pero también en cuestiones que tuvieran que ver con regulación neuronal, ¿no? Primero, ¿qué vimos? Como la intervención fue por un mes, simplemente fue por un mes, una pastilla al día. Si podemos observar aquí, se ve, pues sí, cierta disminución o cierta tendencia a la disminución de las categorías de obesidad, sobre todo en esta parte, ¿no? Y digámoslo, aquí podemos nosotros ver en los probióticos que, bueno, sí, incluso hay algunos que se alteraron, ¿no? Que no tanto fue tan favorable, sino que quizás en la parte de las categorías de obesidad 1, 2 y 3, pues no fueron tan reveladoras, ¿no? Si lo vemos en la escala de Bristol, que también se utiliza para ver si tuvieron alguna incomodidad, no se encontró una diferencia. Sin embargo, cuando nosotros quisimos medir el nivel de estrés con algunas de nuestras cuestionarios que ya están validados previamente, observamos observamos un fenómeno muy interesante, ¿sí? Este color rojito son los varones, aquí sí hubo hombres y mujeres, y lo que podemos ver es que abajo tenemos el nivel de estrés. ¿Qué vemos? Vemos que la mayoría de los hombres en color rojo están como en un nivel 10 en esta escala que utilizamos, y este nivel baja después de la intervención, baja considerablemente. Ahora vemos que hay una baja considerable en los niveles de estrés, específicamente en hombres, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, también vemos ese nivel de estrés, que lo vemos diferencial, pero también vemos acá, por ejemplo, en niveles de depresión, que también se intentó cuantificar, pero que faltó un poquito más de la resolución y de la parte del tiempo de la exposición, y los niveles de ansiedad, que también se ve en este caso, que fueron evaluados, pues evidentemente fueron diferentes, ¿no? Entonces sí hay como algo muy prometedor, o sí hay una respuesta muy prometedora, y aquí nada más es si hubo una diferencia, el antes y después, en cada grupo de estudio, en los porcentajes de si se percibió alguna diferencia, ¿no? Y finalmente, los niveles de cortisol también fueron medidos, y lo que se ve es que en el grupo probiótico, evidentemente, sí hay una diferencia contra el grupo control, pero también encontramos una diferencia en el grupo placebo, que esto ya se ha reportado anteriormente también. Sin embargo, los niveles de cortisol, pues sí son, pues ahora sí que considerables, menores respectivo con su grupo antes y después de la intervención, lo cual nos quiere decir, o lo cual nos habla de que sí están los probióticos y sus moléculas interviniendo en estos procesos, ¿no? Voy a avanzar un poquito. Entonces, pues básicamente aquí encontramos que sí hay digamos, un efecto directo, que básicamente nosotros suplementamos un mes, y los reportes anteriores en este tipo de intervenciones son de 3 meses. Entonces, quizás en esta parte nos hace falta intervenir de manera muy puntual, pues para que sí podamos nosotros encontrar
una respuesta más fiable, ¿no? Por el momento lo que encontramos es un dato promisorio o datos que pueden ser promisorios para seguir investigando, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que voy a avanzar un poquito por acá, permítanme un momento, porque el tiempo ya no nos da, ¿no? Bueno, déjenme ver, no quisiera extenderme más. Bueno, entonces no sé si hasta aquí con algunas de las pues ideas que hemos estado desarrollando y los resultados preliminares que tenemos por ahí, que están todavía en proceso, ya los convencí de que sí podemos utilizar la biotecnología roja, pero como conclusiones me gustaría comentar lo siguiente. Definitivamente la biotecnología roja tendrá que tomar cada vez más protagonismo, o sea, tendrá que desarrollarse más protocolos y más investigación que tenga que ver con atender los retos, porque estos retos serán cada vez más grandes. Si se fijan, si lo recuerdan, en nuestras diapositivas primeras que les mostraba el mapa de cómo hemos ido avanzando, los problemas se han ido acomplejando, no han sido más complejos cada vez. Entonces esperamos que así como van a ser los retos, así nosotros estemos a la altura de esas circunstancias, ¿no? Es de utilidad abordar estos problemas, pues desde un punto de vista que tiene que ver de forma integral de la biotecnología roja, pues sí, pero con más actores, ¿no? Es necesario que tengamos, pues, colaboraciones inextensas con investigadores, con la sociedad, con el gobierno, con la academia, sociedades civiles, pero sobre todo comunidades indígenas, porque incluso en las comunidades indígenas existen o ellos ya hacen procesos biotecnológicos sumamente relevantes y que a lo mejor no se han tomado en cuenta exteriormente, pero ellos los hacen y los hacen muy bien. Entonces también potenciar ese tipo de cosas. Se debe de incorporar el estudio y la comprensión de esta biotecnología o de la aplicación, por lo menos de las nociones, en etapas más tempranas, es decir, estimular ese tipo de cosas, ¿no? Y finalmente se debería de incorporar la inteligencia artificial, pues para que podamos nosotros tener una mayor aplicación de la biotecnología, específicamente la biotecnología roja, porque pues ya saben, actualmente tenemos muchos dispositivos de inteligencia artificial que nos dan valores médicos o que nos dan valores fisiológicos, pero ¿qué hacemos con esos, no? Todos, la mayoría de las personas por lo menos tienen un reloj inteligente que les, pues sí, marca diferentes aspectos. Y entonces esos valores que se están haciendo con ellos, creo que también por ahí pudiera venir, pues, el futuro cercano, ¿no? Les dejo mi contacto, estos son mis contactos para quien guste, pues, tener más información. La verdad es que traté de mostrarles un poquito de lo que se está haciendo y no solo concentrarme en una de las investigaciones, pero pues, obviamente esto está en proceso y todavía puede tomar otros caminos, ¿no? Y finalmente me gustaría comentarles, estamos impulsando el desarrollo y la divulgación de la investigación científica y por eso es que estamos tratando de impulsar algunas nuevas iniciativas como es la revista de investigación y educación médica. Para quien guste conocerla, aquí también está el link. Me regreso a esta diapositiva y creo que si tienen algunas dudas podríamos platicarlas con todo gusto. Muchas gracias, doctor Omar. ¿Se escucha? Me escucha, ¿verdad? Sí, yo sí la escucho. Muchas gracias, doctor Omar. Muy interesante todo lo que la biotecnología empieza a hacer por nosotros. Si alguien tiene una pregunta, por favor, que la pueda colocar una vez que no nos queremos retrasar, pero hay oportunidad. Reina, tengo una mano levantada. No, no. Parecía una mano levantada, pero parece que nadie quiere hacer preguntas. A mí lo quiero felicitar por
todos estos proyectos y me parece muy pertinente que el grupo de investigación haya tenido en cuenta la cuestión cultural, porque no solo el sentido, el significado de la enfermedad y de la salud en los pueblos indígenas es diferente de la nuestra occidental, como también tiene otros sistemas desde una perspectiva medicinal, como también de prevención en relación a algunas dinámicas de salud. Eso me parece muy importante. Y otra cosa que no logré verificar, cuál era la incidencia de la enfermedad de VPH de acuerdo con la etapa de la vida de las mujeres. Era más en las mujeres jóvenes, era más en las mujeres adultas, mayores. Eso me parece muy importante porque entonces aquí algo que está en falla de la prevención, o sea, estas enfermedades solo pueden ser prevenidas con la utilización del condón y parece que las mujeres las mujeres adultas mayores o más cerca de la adultez mayor, pues en esos tiempos no era algo que se hablaba tanto, pero ahora ya tiene esa información, pero las jóvenes de 20 algo años, pues desde la adolescencia que se habla de la utilización del condón para las enfermedades sexualmente transmisibles. ¿Me puede dar esos datos? ¿Es más acentuado en las mujeres más jóvenes o mayores? Sí, gracias. Antes que nada, pues, de nuevo al comité agradecerles la invitación para platicar un poquito de esto. Por el formato que yo quise elegir de platicarles un poco de todo, no profundicé en algunas de las secciones de los proyectos de investigación. Evidentemente, sí tenemos ese dato. Primero, el 18% fue positiva para VPH por PCR, pero sí hay una correlación, sí hubo una correlación del número de parejas sexuales primero y de no utilizar métodos pues como el preservativo, ¿no? Métodos que tienen que ver con esa parte del cuidado, de la prevención. Sí tenemos esos datos y de hecho es parte del artículo que estamos desarrollando, porque sí, evidentemente la parte cultural juega un papel fundamental, la parte de la prevención y ahora sí la conciencia también juega un papel fundamental porque evidentemente, como usted lo menciona, sí, las jóvenes de veintitantos años han recibido información desde temprana edad sobre esto, pero aún así la respuesta sigue siendo que no utilizan en su mayoría pues este tipo de estrategias que les ayuden a prevenir pues todo este proceso, ¿no? Que evidentemente para eso se quiere abordar esta propuesta. Esperemos que podamos cumplirla para poder pues entregar un producto que sea básicamente tipo parche y que pueda darnos un acercamiento de si necesito un análisis más a fondo, si necesito ir a acercarme a hacer un procedimiento que es pues invasivo, lo que es, para hacer este tipo de detecciones, ¿no? Entonces esa es la idea, pero sí, totalmente de acuerdo en cuestión cultural, sigue habiendo cuestiones muy interesantes que se tienen que trabajar porque al parecer no es la estrategia de solo informar lo que nos está dando frutos ahí, evidentemente no lo es, porque la información ya ha estado en estas pacientes de 20 y tantos años, pero no, siguen sin utilizarlo. Pues sí, lamentablemente en varias áreas de la salud humana, la prevención, los modelos de prevención están a fallar bastante y, o sea, es el viejo dicho, mejor prevenir que remediar, pero algo está fallando en esta dinámica toda que viene con directrices de la Organización Mundial de la Salud, pero estos modelos sí requieren trabajo, hay que trabajar un poco más en ellos. Le agradezco mucho, doctor Omar. Parece que nadie se suma a cuestiones. A ver si tenemos acá en el chat. Sí,
tenemos, Guadalupe, ¿qué otra alternativa de prevención aparte del condón hiciste? Híjole, bueno, la más importante es esa. O sea, creo que es nuestro caballo de batalla para este tipo de enfermedades de transmisión sexual, definitivamente, porque es todo lo que sea con una barrera, ya sea masculino o femenino, en cualquiera de los dos que puedan utilizarlo, nos va a ayudar, pero tampoco es efectivo al 100%. O sea, estamos hablando de que la efectividad tampoco es pues, segura, ¿no? Que si yo lo utilizo no me va a pasar esto. Más bien es la conciencia. Si estamos nosotros, eh, pues ahora sí que viendo que hay una correlación con el número de parejas sexuales, con la actividad sexual per se, con las conductas que pueden tener, más bien es por ahí, más bien el brazo fuerte puede ser ese, eh, no tanto ya estar utilizándolo, porque evidentemente no hay nada al 100%. Esto es así y no hay algo al 100%. Se está trabajando en, obviamente, las vacunas, sí, ya hay bastante campaña de vacunas para VPH, pero otra vez es en etapas tempranas, ¿no? Entonces hay mucha población que no ha recibido esa vacuna y por eso es que tenemos también estos problemas. Aparte, la vacuna no garantiza que estés inmunizado contra todos los genotipos, siendo que es genotípicamente diverso. Y evidentemente los retos vendrán cada vez más grandes, entonces por ahí va a salir también algún otro genotipo, progresará, ¿no? De diferente manera, tendremos que estar preparados para esto. Muchas gracias, doctor Omar. Muchas gracias, Guadalupe, por la pregunta. Doctor Charles está en línea. Desde la Universidad de Guanajuato le agradecemos mucho, doctor Omar, por su plática. A ver si doctor Charles se conecta. Por aquí estoy. Muy bien. Entonces, paso a presentar al doctor Charles, que es docente de la